Vamos a tratar de conectarnos con algo que no es fácil, pero que no es imposible y que sucede, que es la pérdida de un ser querido. A mí me encanta esta frase de Mario Benedetti, dice: después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Una de las pocas certezas con las que cuenta el ser humano es que en algún momento de su vida va a fallecer. Y esto no tiene por qué a uno angustiarlo, al contrario, merece que hagamos una reflexión serena, con un estado de ánimo alegre, ya que a fin de cuentas seguimos y estamos vivos para ocuparnos de algo que seguramente va a acontecer en algún momento y para lo que uno también tiene que estar preparado, sobre todo viviendo intensamente lo que sucede en el día a día cotidianamente. Es curioso que nos preocupemos de los acontecimientos marcados por la incertidumbre que no podemos controlar. Por ejemplo, no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos lo que va a durar la relación de pareja. ¿Quién puede saber cómo van a estar de salud el mes que viene? Y no seamos capaces de ocuparnos cómo nos gustaría morir en el caso de no hacerlo de manera brusca, y cómo abordar la despedida de la familia, de los amigos, cómo sobrellevar un proceso de duelo por el fallecimiento de una persona a la cual uno quiere. En definitiva, lo que sí sabemos que va a pasar es que vos que estás escuchando este audio y yo nos vamos a morir en algún momento de la vida. Hay que tratar de ver cómo uno puede sonreír. No es olvidar, no es traicionar, simplemente es vivir, pero vivir con esperanza. Si nosotros hablamos con alguien sobre la muerte, vamos a observar que la expresión facial le cambia. Gesto de extrañeza. La tendencia será de hablar poco, poquito, lo antes posible con el otro. La mayoría de las personas no tienen, no les gusta, no tienen ganas, les desagrada, no les atrae hablar de la muerte. Pero la muerte es un tabú, es un tema muy tabú y no suele plantearse de manera natural entre la familia y entre los miembros, inclusive con uno mismo, intentando apartarlo de todo lo que está relacionado. Y quizás se viva con la esperanza de que en un tiempo no muy lejano, según comentan algunos de la literatura pseudocientífica, podamos hacer realidad la inmortalidad, pero sin ánimo de ser una quita ilusión. Si me permiten la expresión, uno puede pensar que seguramente ustedes o yo vamos a morir, por lo que tenemos la oportunidad de vivir, de disfrutar el momento presente y disfrutar el tiempo mientras estemos vivos. Todo el mundo se muere en el último segundo y es altamente probable que esto no sea nuestro último segundo, por lo tanto hay que disfrutarlo. Hay varios libros que abordan el duelo ante la pérdida de una persona con la que uno tiene lazos afectivos intensos, y es muy interesante, es un reto que tener en cuenta que vivimos de espalda a la muerte y saber que el duelo es un proceso personal, es intransferible, que depende de las características y las habilidades de cada uno, del apoyo de la familia, del apoyo social que tengan en ese momento y por supuesto de las competencias para poder enfrentar a esta situación. ¿Cómo es el estilo para poder resolver los problemas? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? Por lo tanto, siempre digo, no hay que dar consejos en general, porque somos todos diferentes. Cada uno vive su experiencia y su vivencia ante la pérdida de un ser querido de diferente manera. Pero sí hay que concretar y hay que tratar de ver cómo uno puede, esto que puede ser explicado como
una estrategia de tratar de entender y de ayudar al otro en esta circunstancia, en este momento, con el objetivo y con el estilo personal de cada uno, pero viendo cuál es la realidad. Y el objetivo que se lleva adelante es tratar de ver ante esta situación cómo poder afrontarlo, porque seguramente nos va a pasar. Si no es hoy, será mañana la pérdida de un ser querido. Y cuando uno tiene que poner sus habilidades en marcha, a veces de a poco, para poder fomentar el mejor proceso del duelo, no siempre las estrategias que uno tiene quizás son las oportunas para ese momento. Entonces, cuando uno trabaja con personas enfermas o son profesionales o con cuidadores o familia, cuando atiende a personas con dolor y que han perdido a un familiar o un amigo, hay que tratar de ver cómo se puede fortalecer y preparar el camino para no sumar sufrimiento en un momento que va a llegar, en un momento que va a llegar. Entonces hay que tratar de ver cómo podemos comprender, escuchar, facilitar el confort, acercarnos sin agobiarlos y ser estas habilidades imprescindibles para acompañar a la emoción que esta persona en esta circunstancia va a necesitar. La pena o la tristeza no resuelve nada, pero las acciones concretas hacia las personas basadas en la empatía, en la cercanía, va a facilitar que poco vaya asumiendo la pérdida y aceptando la nueva situación. El proceso del duelo no es una enfermedad, sino es una oportunidad para aceptar la pérdida y de adaptarnos a vivir sin la persona que ha fallecido. El dolor durante el proceso del duelo y más allá de su finalización no se cura, no es una enfermedad. Durará tiempo, no sabemos cuánto, pero antes o después tendremos que asimilar la pérdida y aprender a convivir con estas emociones. A veces con la tristeza, pero también con la alegría de haber tenido la posibilidad de conocer a esa persona que ya no está, pero que en su momento aportó mucho y muchas cosas útiles, recordar las cosas lindas. Tendremos que autorizarnos a nosotros mismos a disfrutar de nuevo, a darnos una nueva oportunidad para estar de la mejor manera posible, volver a conectarse con la vida, tener objetivos ilusionados, y en todos los ámbitos que uno tiene en la cotidianidad, la familia, el trabajo, las amistades. La intensidad del dolor será progresiva, menos hasta que se reduce y quizás en algunas situaciones aparecen los recuerdos. La palabra duelo viene del latín dolus, dolor. Según las tres primeras acepciones que señala la Real Academia Española, hace referencia a dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Segundo lugar, demostraciones que hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Y tercero, las reuniones de parientes, amigos o invitados que asisten a la casa mortuoria, a la conducción del cadáver al cementerio o los funerales. Hay algunas ramas psicológicas que entienden el duelo como un conjunto de reacciones emocionales ante la pérdida de una persona querida, siendo la tristeza y la aflicción las más frecuentes y las que se viven con mayor intensidad. Y en este proceso también afecta a los pensamientos y a los comportamientos y decisiones del doliente. El duelo, salvo en algunos casos, no es patológico, pero en ciertas personas puede provocar ciertas dificultades psicológicas como ansiedad, depresión, inadaptación. Entonces, hay que abordar con profundidad el proceso de duelo, el momento, cómo se caracteriza esta frecuencia y cuáles son las estrategias para recorrer el camino.
Es distinto el dolor cuando se sabe que la persona va a morir por estar en una fase terminal de una enfermedad o cuando el fallecimiento es inesperado. Si uno se ha enfrentado a alguna de estas situaciones y lo ha vivenciado como doliente o como persona cercana por acompañar o por consolar, uno tiene que reflexionar sobre el impacto que produce un diagnóstico o la noticia del fallecimiento por un accidente automovilístico, por ejemplo, y lo que sí son y lo que uno tiene que dar son respuestas abiertas, no son ni buenas ni malas, pero deben ser el resultado de la interacción en esto de la experiencia con la vivencia de la tristeza, ¿no? Pero donde uno tendrá que ir construyendo de qué manera puede ir resolviendo esta situación en este momento de su vida. Y una respuesta natamente individual de cada uno de los seres humanos, porque son válidas todo lo que yo pienso y lo que yo siento, y mucho más en un momento tan difícil como es esto. Nosotros las personas no hacemos otra cosa más que tomar decisiones todos los días. Quizás no nos damos cuenta, quizás no nos paramos a pensar esto, pero esto es una gran certeza. El ser humano vive tomando decisiones. Todos no hacemos otra cosa. Y después que uno nace, va tomando decisiones, a veces con consecuencias positivas, adaptables, en otras ocasiones algunas pueden ser negativas, pero uno tiene que reflexionar sobre las cuestiones en que la mayoría de las situaciones del comportamiento de los seres humanos tienen que ser la consecuencia de una decisión y no una condición, ya sea física o emocional. Entonces, es un proceso de duelo que hace todavía mucho más necesario que la persona doliente se reconcilie con sus emociones, con su dolor, que lo validen, pero también tienen que facilitar que la vida se introduce en el día a día, que se toma decisiones para abordar las pérdidas, retomar las existencias, la suya, la de los otros, lo de los miembros de la familia, amigos. Por lo tanto, lo más importante no es la forma de morir de tu ser querido, sino cómo lo vamos a abordar desde nuestra decisión, no solo en la emoción, sino también en el impacto que tiene por ser distinto, pero lo que más importa es lo que vamos a influir en el desarrollo del duelo, es la actitud que tenemos ante estas situaciones difíciles de circunstancias. Hay muchas preguntas que seguramente, y depende del hecho circunstancial, si es un papá, si es una mamá, dónde está, por qué uno llora. Hay muchas preguntas que se hacen y más si están hospitalizados, ¿no? Pero lo que hay que tratar de evitar es que no hablen, todo lo contrario, que hablen. Cuando los chicos tienen que atravesar un proceso de un fallecimiento, hay que tratar de que hablen porque si no le vamos a quitar la posibilidad de aprender de estas situaciones. Y no está bueno, porque a lo largo de la vida son situaciones que se va a tener que enfrentar con la muerte de algún ser querido. Esta, si le tocó hoy, es una instancia de aprendizaje y hay que tener en cuenta, no hay técnicas específicas para generalizar, pero sí hay estrategias para cada uno de los pequeños hogares y vamos a tratar de ver y nombrar algunas. Primero, cuáles son las creencias religiosas en esa familia, ¿no? Cada religión celebra su rito ante la muerte y sus diferencias con otras culturas, ¿no? A veces participan los niños. La edad de la persona, si es un niño, cuál es su personalidad, el estilo educativo que le han dado los padres, si se facilita la dependencia o la independencia emocional, si se tiene una comunicación clara, basada en la confianza y el respeto, si se asumieron las responsabilidades a su nivel y han cultivado la autonomía, aunque sean niños, se le dijo la verdad,
la relación, ¿no?, con la persona que ha fallecido o a fallecer, el lugar, ¿no?, de residencia. Se puede facilitar un apoyo, un acompañamiento emocional. Por ejemplo, si vive en un pueblo pequeño donde todos se conocen y participan de manera cercana todos en el proceso del duelo, hay que tener en cuenta varios de estas cosas que están muy relacionadas a donde se vive y con la cultura. Hay que adaptarnos a las cuestiones y a veces mucho más con los niños. Entonces hay que ir preparándolos para el momento, para que después del duelo sea vivido de otra manera. Hay que explicarle lo que está ocurriendo y hay que acompañarlo desde la empatía y desde la escucha, este acompañamiento emocional. La pérdida de un hijo provoca en los padres la ruptura con su proyecto vital y un dolor indescriptible, porque no estamos preparados para perder un niño. Los que somos padres no estamos preparados para perder un niño. Se supone que es al revés. Pero bueno, es uno de los acontecimientos más demoledores en cuanto a que uno se bloquea al enfrentar al ser humano ante la pérdida de un hijo. Y que provoca en los papás esto de que se cortó la proyección en esto del rol que tiene. Y no hay que olvidarse que criar, educar y llevar adelante la vida de los hijos también es un plan ilusionante. Los padres experimentamos un dolor difícil de describir cuando uno expresa estas cosas, ¿no? Pero el impacto lo vive con mucha angustia, abatidos, ansiedad, tristeza, pero todo por la aflicción, ¿no? Cómo continuar en el día a día sin un hijo, ¿no? Esta pérdida tan importante. La realidad es que estas cosas pasan, la vida te cambia radicalmente y al igual pasa cuando fallece la pareja. No estamos preparados, pero tampoco está destinado que nos vamos a ir juntos los que somos parejas. Bueno, a veces un sentimiento también aparece de culpabilidad por las cosas que han sucedido, por las actividades que desarrollaban y dejaron de hacer, esta preocupación y este vacío, ¿no?, a lo largo. Entonces empieza a convivirse con la tristeza y la rutina cambia, porque ya falta alguien importante en la familia. Pero a veces decimos y hacemos cosas con las personas dolientes que, aunque teniendo la intención de ayudar, a veces podemos empeorar las cosas, ¿no? Porque la condición emocional de esa persona hay que escuchar más que emitir comentarios, ¿no? Eh, a veces se cometen errores y uno los vive escuchando, ¿no? Tenés que ser fuerte, el tiempo cura las cosas, bueno, se dicen muchas, pero hay que tratar de escuchar con empatía y revisar las habilidades que puede tener el otro, tratar de exteriorizarla y ver de qué manera uno puede ser eficaz y utilizarlos en estos momentos difíciles. Comunicarnos desde la cercanía, ¿no? Hablar de lo justo y necesario, mantener sí un contacto físico adaptado a esta circunstancia. Hay muchos autores, puntualmente los que yo he leído en España, con muchos recursos para ayudar a las personas en estos procesos. Hay muchas asociaciones, grupos, esto de poder buscar ayuda en el otro con la idea de espacios de escucha y desahogo emocional necesario para cualquier momento de dolor. Lo importante es que todas las personas dolientes entren en contacto con el otro, ¿no?, con otra persona que están pasando por igual parecida circunstancia. Y también organizar grupos para hablar, ¿no?, y poder exteriorizar lo que sienten y decir lo que sienten. Estos son recursos que utilizan los grupos y la verdad que es útil porque solamente el que está en esta situación va a poder entender. El duelo es considerado un proceso de adaptación al cambio.
El fallecer de un ser querido, cercano, provoca cambios en los aspectos de la vida de las personas. Y estos cambios requieren de una actitud proactiva, facilitando ver de cómo podemos adaptar a las nuevas circunstancias, a los nuevos hechos, vencer la resistencia, ver de qué manera podemos disminuir este dolor y este sufrimiento, y con el correr del tiempo uno va a ir sanando. Pero la realidad que vuelvo a la pérdida de un hijo, ¿quién está preparado para esto? Es mucho más difícil, por eso siempre digo que ante esta situación es cuando más tenemos que pedir ayuda a un psicólogo, a grupos, porque no es lo que está escrito o lo que uno prevé. Vivimos como si la muerte no existiera. Y hay una pregunta al Dalai Lama: ¿qué le sorprende más de la humanidad? Y él contestó: los hombres, porque pierden la salud para ganar dinero. Después pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, no disfrutan del presente, por lo que no viven ni en el presente ni en el futuro, y viven como si no tuviesen que morir nunca, y mueren como si nunca hubieran vivido. La verdad que estas palabras del Dalai Lama me encantan porque es real. En la sociedad occidental se procura las condiciones económicas sean favorables, seguras, estables, un trabajo de calidad, bien remunerado, una linda casa, una buena atención sanitaria, ¿no? Una serie de cosas que uno pide, ¿no? Y no se mira la formación que nos dote de competencias emocionales, de técnica para el desarrollo personal profesional, el tiempo de descanso, el tiempo de ocio, ser solidario, vivir en una sociedad con cultura que puede ser diferente de un país a otro, pero la realidad son totalmente diferentes. Hay un importante significado en porcentajes de que las personas pasan larga temporada en el paro, ¿no? Otro tiempo de horario, de insufrible en las empresas, pero dedican poco tiempo a uno, a la familia, a la recreación. Y los trabajos sí son importantes, uno tiene su rentabilidad, pero también hay que ver qué es lo que se quiere y para qué se vive. Si para ese dinero que todos los meses me llega a un precio muy alto, o para qué y en cuanto a cantidad y calidad. Entonces, bueno, el objetivo es reflexionar, ponernos a pensar. No hay que obligarse a ser felices y a no sufrir, pero la realidad es que a veces nos sorprende la propia vida en sí misma, ¿no? Y hay situaciones donde no estamos preparados, entonces no es lo mismo reflexionar serenamente que hacer y enfrentar esta situación de un momento a otro, donde la realidad es que no estamos preparados, pero la realidad también es que me sorprendió. Entonces esto va a afectar muchísimo en nuestro estado anímico. No estamos preparados para asumir la muerte como algo natural y siempre nos sorprende. Y sí, ¿quién la espera? Nadie la espera, nadie la quiere tampoco. Las situaciones novedosas, lo que nos genera incertidumbre, las circunstancias que uno percibe, a veces nos desbordan, nos sobrepasan, y las que nos ponen en tela de juicio ante los demás nos provocan estrés, ansiedad. Todas tienen en común que en estos momentos nos encontramos en una respuesta adecuada a la situación y terminamos de adaptarnos
a lo que nos demanda ese momento, la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, la muerte de una persona muy cercana reúne todas las condiciones que acabo de describir. Se espere o no el fallecimiento, siempre es una situación novedosa, distinta de lo habitual, y por supuesto que nos genera incertidumbre sobre lo que va a pasar a partir de ese momento. Podemos sentir que las situaciones nos desbordan, sobre todo en las primeras instancias, donde a veces se pone en tela de juicio ante el otro, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que trabajarlo antes de que sucedan las cosas. Bueno, acá les dejo la pregunta que les conté del Dalai Lama, que a mí me encanta y me parece súper representativa. ¿Qué es esto del temor a la muerte? El miedo o la muerte, mientras existimos, ellos todavía no existen. Y cuando ellos existen, nosotros ya no, por lo que carece de sentido angustiarse, dice Epicuro Samos. A lo largo de los siglos han ido cambiando la percepción de la muerte. Yo creo que hoy en día se habla mucho más, ¿no? En la Edad Media y en los siglos, a la medida que va pasando, la gente empieza a hablar y le da un lugar a la palabra, a la vivencia, ¿no? A veces la alta probabilidad de fallecer que puede tener una persona, ya sea por condiciones, por enfermedad, por epidemia, por guerra, depende de la cultura, depende de dónde habitan, depende a lo que se dedican. Y en estos siglos y en la Edad Media estaban muy familiarizados con que fallecía alguien cercano. Y no había rituales en torno a la muerte. El cadáver se enterraba en cualquier lugar, eran costumbres de depositarlos en terrenos cercanos a las iglesias o alguna fosa en común. Todo el que fallecía era depositado, no importaba si era pobre o era rico, ¿no? Se enterraban en este lugar. Como señala Philippe Ariès, un historiador francés, dice, a la muerte se le esperaba en la cama. Fíjense que ya le dan un lugar, yaciendo el enfermo en el lecho. La muerte constituye una ceremonia pública y organizada por el moribundo. La habitación del moribundo se convertía en un lugar público. Debido a la familiaridad con ella, los ritos de la muerte eran aceptados, pero sin carácter dramático, sin excesivo impacto emocional. El espectáculo de los muertos cuyos huesos flotaban en la superficie de los cementerios no impresionaban a los vivos más que la idea de su propia muerte. Los muertos les resultaban tan familiares como familiarizados estaban ellos con su propio deceso. Tenían miedo a no ir al cielo y al juicio final. Y en el siglo XVIII, si hay un mayor dramatismo y exaltación ante el fallecimiento del ser querido, la muerte impresiona, la emoción agita, la gente llora ante la desesperación y se inicia el luto. La muerte temida no es la impresión de uno mismo, sino la del otro. Constituyen sepulturas individualizadas, las personas visitan los cementerios para recorrer y recordar el difunto, depositan flores, y la muerte se considera un tabú ya a partir del siglo XIX y se prolonga en el siglo XX. Al moribundo no se le dice lo que le pasa con el ánimo de protegerlo, ya no se mueren tanto en casa como años atrás, cada vez con más frecuencia se fallecen en los hospitales. Se sufre en privado, una pena demasiado visible, no inspira piedad, sino repugnancia, ¿no? Señal de desequilibrio mental. Y ante los niños asistían a los rituales, a los mortuorios, y estaban representados por toda la iconografía, pero su presencia en los procesos de muerte. Y ahora huimos de la muerte. Hay una supresión radical en todo lo que se refiere y entramos en un proceso en lo que se hace necesaria sí o sí la felicidad,
el deber moral, las obligaciones sociales, y en el siglo XIX-XX la muerte es un objeto de negocio, de ganancia, ¿no? El culto a la tumba ligada a la memoria de los difuntos. Bien, con la inercia que pasan los siglos, sobre la muerte va a llegar los días en cambios, ¿no? Que se generan cambios y se inicia la industria funeraria, con igual de seguros de deceso, servicios para los clientes, adecuación del cadáver, el velatorio, el entierro. Bueno, esto no existía en otro siglo, ¿no? Bueno, esto empieza ya a tener un día, en noviembre, el Día de los Muertos, culturas religiosas. Bueno, también ante ámbitos de la salud, ante enfermedades terminales, muchos familiares empiezan con el silencio, el pacto en la familia y los profesionales sanitarios, la información que se le va a dar sobre el proceso final de vida. Y con el paso del tiempo cada vez más frecuente que los pacientes quieren saber qué les pasa, quieren saber su pronóstico, quieren saber si hay alternativa de tratamiento hasta el final de su vida. Y estos son derechos, ¿no? Como hemos hablado en el análisis de la ley. Y deciden a veces cómo quieren morir. Y desean elegir también cómo despedirse de los familiares y no quieren prolongar su vida si no hay una solución médica. Hay otras personas que hacen su testamento, al que hablan y dejan por escrito, o la declaración anticipada de cómo quieren morir, si se les sacan o no respirador, si se reanima o no. Bueno, también hoy en día tenemos los cuidados paliativos, ¿no? Que ya no se desplaza tanto la muerte y las personas pueden morir en su propia casa, pero también en entornos con atención de profesionales especializados en cuidados paliativos o en el final de vida y le facilitan el menor sufrimiento posible y también el diálogo con la familia, atendiendo a la familia. Hoy ya no se habla solamente del paciente, sino del paciente y la familia. Antes había que mostrar públicamente la pena y ahora se sufre más en privado, más en silencio. Y cada vez más personas ocultan sus ojos con anteojos negros durante los rituales funerarios o se vestían de negro para que no se le viera la expresión o el llanto. Los niños siguen sin estar presentes en los rituales funerarios con el ánimo de protegerlo, se los trata de apartar de la realidad y se le explica de manera a veces muy incorrecta de que su familiar ha muerto con frases como el abuelo está en una estrella, lo vas a poder ver desde el cielo, con todo el respeto, ¿no? Pero el niño puede pensar que su abuelo se convirtió en un astronauta. Entonces a los niños hay que decirle la verdad, hay que ir con la realidad. La incineración no está permitida hasta mediados fines del siglo pasado, ¿no? Entonces era muy habitual optar ahora por esta forma de despedirlo. Pero en general podemos decir que existe un rechazo a todo lo que sea lo que está rodeado a la defunción, porque la sociedad busca bienestar, felicidad, entonces esto del sufrimiento y la tristeza y la muerte no hace encastre, no encaja. Y también el miedo a lo desconocido, ¿no? Lo ancestral, aunque es evidente que la muerte es el final. No es fácil comprender desde la experiencia vital del día a día el concepto de la desaparición total y esto nos genera incertidumbre. Las personas que tienen una creencia espiritual realizan la despedida con la esperanza de que su familiar se retira, se va a una mejor vida, lo que no deja de ser una forma de abordar este proceso de duelo. Esto es común en la mayoría de las partes de las religiones, dependiendo de cada una de las religiones y por supuesto de cada uno de los rituales que cada uno tiene. No estamos predestinados a encontrarnos mal ante los acontecimientos relacionados con la muerte de un ser querido. Podemos decidir cómo queremos estar emocionalmente. Y el dolor es con naturaleza al ser humano.
pero el sufrimiento lo añadimos cada uno de nosotros ante las circunstancias que uno vive. La intensidad va a depender mucho de cómo lo percibe uno el acontecimiento y sobre todo cómo lo vamos a abordar. No estamos predeterminados a encontrarnos mal ante los acontecimientos de muerte. Podemos decidir cómo queremos estar emocionalmente y nuestro estado anímico se va a ver afectado por los acontecimientos que ocurren en el proceso de enfermedad y fallecimiento del familiar o amigo. La intensidad de nuestra emoción también se va a ver y se va a modificar según la historia con que se haya desarrollado a lo largo del tiempo y con las experiencias que venimos acumulando. Entonces, hay otros factores también que afectan a nuestro estado anímico en los momentos del duelo, es cómo percibimos nosotros en cuanto a esa persona. Si has consolidado una forma negativa de relacionarte, si estamos con baja autoestima, si tenemos sentimiento de culpa. Esto es muy importante, la culpa, porque es una mochila diferente que llevamos. Y si uno sigue viendo y criticándose con frecuencia por no poder asumir determinadas cosas o errores, o mejorar y elaborar un plan de mejora, bueno, todo lo contrario, lo que nosotros necesitamos es aumentar nuestra estima, porque la autoestima es sanadora. Y es útil, ¿para qué? Para poder comprender de la mejor manera y focalizarnos de cómo nosotros podemos transitar este camino. Entonces, es muy importante que yo tenga a alguien que me escuche, que me ponga el hombro, pero vamos a tener que eliminar de una manera de que este sufrimiento y separarnos para que este dolor de esta pérdida sea lo menos posible pesada. La aceptación del dolor y la pérdida es la clave para desarrollar un duelo normal. ¿Qué es esto de aceptar el dolor? Lo que más nos afecta a nuestro estado de ánimo, lo que nos provoca sufrimiento y lo prolonga de una manera exagerada y limitante hasta llegar a veces procesos de depresión, es sin duda lo que pensamos ante lo que está sucediendo. Lo que sucedió o lo que está por venir o lo que nos decidimos nosotros mismos. Podemos sentir una aflicción, una tristeza inmensa, pensar, bueno, es parte de la normalidad, ya no voy a ver más a esta persona que quiero tanto. Bueno, hágase preguntas, pero seguramente esas preguntas tienen respuestas. A veces también entramos en la otra pregunta, no es justo, ¿no? Cómo ha tratado la vida y estoy con esto desencadenando estas situaciones. Bueno, a veces la aceptación, por eso es la mejor manera, no solamente de sentir una inmensa tristeza, sino añadir un sufrimiento que uno lo va a prolongar de acuerdo a la situación de desorganización y descontrol y de desborde que uno propio tiene ante un proceso de un duelo. La aceptación es la clave para poder restablecer la vida, para volver a tener un equilibrio en la parte física, psicológica y social. Es importante abordar el momento presente y darle una oportunidad de recorrer un camino de ilusión en el futuro. La tristeza intensa y la incertidumbre son normales y es inevitable desde el intento de que alguien ha fallecido. Y seguramente cualquiera de nosotros nos hemos convertido en una persona doliente, donde sienten las emociones, donde trata de reconciliarse, donde trata de no juzgar, pero esto tiene que ver con la intensidad que va a ir disminuyendo con el correr del tiempo. Pero esa actitud va a facilitar poco a poco vivir el día a día sin la persona querida que hemos perdido y expresar lo que se siente ante la persona cercana. El duelo es muy difícil aprender a volver a tomar parte activa en la vida cuando perdemos a alguien a quien hemos amado, pero únicamente eso va a dar sentido a la muerte del ser querido. Las personas tenemos habilidades suficientes para poder afrontar las cosas que nos van a ir ocurriendo en el día a día, situaciones de rutina como organizar a los chicos para que vayan al colegio, para hacer el trabajo, para relacionarnos con jefes, familiares, pero a veces podemos sentirnos cansados
y un poco inactivos o tensos, ¿no? Con algunas cosas que nos pasan. Hay un estrés que es positivo, que lo llamamos eustrés, que nos va a permitir tener una acción del organismo normal suficiente y adaptable a esta circunstancia. Esta activación afecta de manera útil a nuestro pensamiento, a nuestra emoción y por supuesto a nuestro comportamiento. Mantenemos buenos niveles de atención, también en general un buen estado anímico. Es normal que esto pase en algún pequeño contratiempo en la cotidianidad del vivir, el hecho de vivir. Y a veces las situaciones que estamos viviendo se hacen más exigentes, más inesperadas, a veces diagnósticos de enfermedad que no los estamos esperando, o a veces sobrecarga de tareas, pero también pasa cómo nosotros razonamos y percibimos lo que nos sobrepasa, ¿no? Que no tenemos a veces estos recursos, estas habilidades para poder enfrentarlo y que no sabemos qué hacer, que nos desbordamos, que la situación nos sobrepasa. Entonces sentimos acá el estrés negativo y ahí lo llamamos distrés. Las reacciones emocionales nos van a generar diversos problemas. La ansiedad, la ira, la irritabilidad, las ganas de llorar, la depresión. Depende de qué, de la situación estresante si se prolonga en el tiempo y a partir de ese momento es cuando es muy probable que nos vamos a sentir mucho más agotados, muy cansados. Disminuye la concentración, la atención, la memoria, dolor de cabeza, mareo, sudoración. Hay una serie de sintomatología, de signos y síntomas que nosotros sentimos, pero estamos acá en este equilibrio de buscar el equilibrio. Entonces tenemos que intentar adaptarnos a la situación. No es fácil y nos va a ir afectando en los diferentes ámbitos de la vida. Entonces, perder una persona querida con la que uno ha tenido fuertes lazos afectivos y de relación es una experiencia vital, extraordinaria y dolorosa que va a provocar cambios en la vida del doliente, a lo que va a tener que adaptarse de a poco y tenemos que ir viendo, la mayoría de las personas, cuán preparados estamos para aceptar la pérdida y si no, necesitar y buscar apoyo psicológico, pero en general no es habitual que lo busquen y se demoran a veces los duelos. Entonces, siempre recomiendo que ante la necesidad lo busquemos. Llorar hace menos profundo el duelo, dice Williams. Lo que vas a sentir es intransferible. Cada persona siente a su manera y no te puede comparar con lo que puede sentir la otra, incluso con el resto de los familiares. ¿Por qué? Y porque todos los seres humanos somos diferentes. Cuando una persona a la que uno quiere fallece, cuando todo termina, cuando todo se reduce a un recuerdo de su vida juntos, es el momento de iniciar una andadura a lo largo del tiempo, al ritmo y con la emoción que en este momento tenga. Acompañar a los miembros de la familia, algunas amistades, pero es un camino que tendrás que recorrer desde tu intimidad. Lo vas a sentir a tu manera, con tu experiencia vital, con tu habilidad, con tu competencia y con tu estilo, ¿no? Y vas a tomar decisiones para resolver problemas que te van a llevar hacia la aceptación y a la adaptación de esta nueva forma de vivir, de relacionarte y de estar lejos de un ser que querías. Estás en un proceso de la elaboración de la pérdida, estás en un proceso de duelo y tiene que estar en un proceso normal y no una enfermedad. Es muy probable que te sientas abatido, triste. Lo llamamos aflicción normal ante la pérdida y es la reacción emocional más característica durante el periodo, durante el duelo. Lo que vas a sentir es intransferible a cada persona, siente cada una de una manera diferente. El dolor es tu experiencia subjetiva y solamente vos vas a poder saber la intensidad y las demás personas solamente van a poder compartir, ver la expresión y las manifestaciones. Pero lo que realmente se siente y con qué intensidad es individual. Uno puede sentir una perturbación en esto de las emociones o en las diferentes, con intensidad cambiante,
que pueden sentirse incredulidad desde el fallecimiento y los acontecimientos que se desencadenan en los primeros momentos, irritabilidad, miedo, confusión, todo eso es esperable, es normal y está dentro de lo que uno puede vivir. Es frecuente que puedan sentir algunos síntomas de ansiedad, taquicardia, náusea, cansancio, dolor de cabeza. El estado anímico va a estar decaído, va a sentir desinterés, tendrá llanto frecuente, espontáneo. En todo esto es normal, pero siente tu dolor, no lo ocultes, no lo disfraces, no lo tapes, no tomes alcohol ni fármaco para poder evitarlo. Esto es lo que uno tiene que vivir, a la manera de cada uno, de la forma de sentir de cada uno, pero no hay que ocultarlo. Y con el tiempo va a ir pasando y va a ir tomando decisiones durante la vida misma de cada uno de los seres humanos. Y recuerden que las habilidades son personales, las experiencias también, y tienen que ir pequeñas metas en bienestar a lo emocional, a lo psicológico y a la salud, y por supuesto, de no lograrlo, pedir ayuda. ¿Cuáles son las fases del duelo? El proceso del duelo, como dije, que es una vivencia personal intransferible, tiene fases diferentes y uno tiene que ver el estado emocional, las formas de pensar y el estilo de cada uno, que pueden ver cómo se desarrolla este proceso. La fase de incredulidad nos prepara para soportar el impacto emocional. Inmediatamente después de la pérdida de un ser querido, uno experimenta de incredulidad y tiene pensamientos del tipo, me parece mentira lo que ha pasado, no lo puedo creer, estaba fantástico y lleno de vida. Esta sensación es más intensa cuando la muerte a veces es inesperada, ¿no? Y tiene un gran impacto en todos los niveles. Pero también puede experimentarlo con una enfermedad terminal, un ser querido, un amigo. Y en estos primeros instantes, la ensoñación, inclusive el embotamiento, te va a ayudar a relativizar durante un pequeño periodo que siente la severidad de la situación y transitar por un tiempo la falta de reacción emocional, incluso la falta de atención y de concentración, está dentro de lo esperado. Nos autoaislamos a veces emocionalmente para ir dando progresiva respuesta y a veces más eficaz durante el proceso de duelo. Y es como dar un paso atrás para ver la situación con otra mirada, con otra perspectiva, aunque lo estemos pasando mal y volver a avanzar enfrentándonos a los que nos vayan llegando y a la demanda de la situación, ¿no? Velatorio, instancia de familia, amigo, despedida y todo lo que conlleva, depende de cada uno de nosotros, de nuestra cultura. La fase de darse cuenta que realmente existió la pérdida. Y los primeros instantes después del fallecimiento uno sentirá este síntoma de ansiedad, nerviosismo por la separación de la persona querida, por lo irreversible de la situación, también por la incertidumbre, la desorganización, las dudas sobre qué va a pasar en los próximos días sin esta persona, cómo va a ser la vida sin esta persona. Y tendrá pensamientos repetitivos sobre la muerte, recuerdos. La tristeza es intensa y el llanto acompaña en los primeros días. También los síntomas físicos como problemas para dormir, dificultades para comer, sentirse que no tiene ganas de hacer nada. Y es el momento de utilizar tu experiencia y tu habilidad para empezar a enfrentar esta situación de pérdida. Y tienen que echar de menos a la persona, pero respondiendo al aislamiento y haciéndote acompañar por personas entrañables para hablar del ser querido, recordar, desahogarte, expresar las emociones y también empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Sé que son momentos que son dolorosos, pero necesitamos adaptabilidad poco a poco a la nueva situación de vida. La etapa de la aceptación y la adaptación, con el correr de los días,
pasan y el tiempo emocional no tiene nada que ver con el tiempo cronológico y siguen sintiendo la ausencia en la cotidianidad y se sufre y se extraña en el día a día. Lo que consigue son los altibajos emocionales, ¿no? La fuerza de la vida te va visitando y dejando que te acompañe en tu emoción y aceptar que ahora tu tiempo te pertenece, que tiene que predisponerte para estar bien sin la persona que has perdido, la atención y la concentración también va a ir mejorando y van a permitir conectarse con el estímulo externo, ¿no? El trabajo, la familia, los hijos, lo que tengan. En todos estos acontecimientos estaría muy bueno hablar con las personas, recordar sin olvidar lo importante de haber vivido con esta persona en esos instantes y lo que aportó. Estos aprendizajes de vivencia sin la persona hoy en día es asumir y aprender y a practicar la responsabilidad que tenemos en esto de por qué se ocupaba de una cosa, por qué se ocupaba del otro, cuidar más o menos de los niños, comprar, cocinar, ordenar, cuáles son estas cosas que desarrollaba y que hoy no las tenemos. Pero sí debemos tomar la decisión de seguir creciendo como persona y de ir generando ilusiones en los ámbitos de la vida, porque uno hoy está vivo y otro pasa a tener un recuerdo del que falleció o el ser querido que hemos perdido, pero sin dolor, sin sufrimiento. Habrá que llegar poco a poco a este ritmo con la emoción, con la habilidad y la experiencia de cada uno de nosotros, pero indiscutiblemente llega. Hay diferentes tipos de duelo. El duelo normal, diríamos, eh, lo vamos a clasificar, ¿no? Uno no pretende, porque cada uno lo vive, como dije, de una manera diferente. Pero el duelo normal se inicia inmediatamente después del hecho del fallecimiento. La persona experimenta una aflicción, tristeza, una variedad importante de emociones con intensidad cambiante y de a poco va asumiendo la pérdida y aún siguen sintiendo dolor con episodios de tristeza, de llanto, aceptando la vida sin la persona y aunque la eche de menos ya es capaz de normalizar su vida de a poco, aceptando y adaptándose a este nuevo proceso mental que necesitan para retomar las responsabilidades del día a día y los síntomas de ansiedad son menos intensos y frecuentes hasta que finaliza el duelo. La mayoría de las personas desarrollan un proceso normal y no necesitan tratamientos psicológicos. El duelo anticipatorio ante la enfermedad terminal de alguien o una amistad cercana que puede sufrir un desgaste emocional, pensamientos recurrentes sobre cómo va a ser la muerte, cómo va a abordar ese momento y qué va a pasar después del fallecimiento, a veces se desarrollan un sentimiento de culpabilidad por el deseo de que esta persona deje de sufrir y que se muera lo antes posible, aunque otras partes no quieren que esto suceda. Puede pensar que poniéndose en lo peor estará preparada emocionalmente para que llegue el momento, pero luego se dará cuenta de que nadie está preparado para ese instante. La angustia y la preocupación sobre las situaciones de las familias son muy intensas y frecuentes. Interpretan cómo estará sintiéndose la persona enferma, puesto que a veces no es capaz de expresarlo, o no quieren hablar con ellos, o no pueden, entrando en la incertidumbre sobre que tendrán dolor o estarán sufriendo, si aceptan su propia muerte, si están tranquilos. Este proceso de duelo anticipatorio, en general, podrá transformarse en una oportunidad para elaborar la despedida, para cómo uno va a depender de cada uno su forma de ver la historia, de su creencia, cómo se apropia de esto de la muerte y de acuerdo a su estado físico y psicológico uno puede ir preparando para que la despedida sea bajo un respeto de este enfermo en final de vida, ¿no?
El duelo complicado es aquel que hay una relación de dependencia muy fuerte con la persona que se pierde, la que organiza el día a día, toma decisiones importantes, resuelve todo, lleva todo adelante, aporta amigos, promueve la actividad. En definitiva, es quien tira el carro de esa relación, ya sea pareja, padre, hijos, hermanos, amigos. Estas personas experimentan el duelo y el cambio radical en su vida con un dolor y una tristeza, pero con mucho sufrimiento, ya que se perciben solas y desválidas para poder afrontar la vida sin la persona que era el referente en todo. Y tienen que asumir la responsabilidad delegada, que se muestran muy resistentes a los cambios a corto, mediano y largo plazo, lo que les puede generar algunos trastornos adaptativos, situaciones en temor intenso, a la separación, a la soledad, a la autoestima baja, trastornos de anímico y de ansiedad. Y si nos cuentan que su apoyo social puede anclarse en esta situación y cronificarla, no sintiéndose capaces de poder rehacer su vida, en lo que llamamos el duelo crónico. Entonces, me parece que todos estos cuadros se van empeorando con la muerte de una persona y mucho más si es inesperada. Aquí sí ya tienen que ir en forma indiscutible a buscar una ayuda psicológica. Hay quienes no manifiestan sus reacciones emocionales tras la pérdida y aparentan ser los que observan, que están enteros como gestionando con responsabilidad los trámites, la atención del otro, ¿no? Seguir ocupándose de sus responsabilidades diarias como si nada hubiese pasado, pero los pocos días de haber terminado con todo, se inicia el proceso y lo llamamos duelo retardado y puede ser normal o complicado dependiendo de la circunstancia y la personalidad y la biografía del doliente y también por supuesto que tiene mucho que ver la edad. El proceso del duelo dice hay que esperar lo inesperado y aceptar lo inaceptable. ¿Qué es la muerte? Si todavía no sabemos lo que es la vida. ¿Cómo puede inquietarnos conocer la esencia de la muerte? Dice Confucio. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. La enfermedad la define como una alteración, una desviación del estado fisiológico de una o en varias partes del cuerpo por causa en general conocida, manifestadas por signos y síntomas características y cuya evolución es más o menos previsible. A esta definición tan reduccionista en lo fisiológico, yo le diría, por supuesto, la enfermedad, le agregaría la enfermedad mental y otras dificultades psicológicas y emocionales. Yo no podría explicar las alteraciones cerebrales, pero sino la forma en que una persona, con su historia, con su biografía, se relaciona en un medio social en el que vive, sin descartar la influencia de su estado físico, pero dándole importancia a los factores de interacción y la consecuencia vital de esta interacción. Y con todo esto, ¿qué quiero decir? Que cualquiera de nosotros puede tener una enfermedad o le puede ocurrir algo. Hay síntomas físicos propios de las patologías, preocupaciones, incertidumbre sobre el posible tratamiento o la intervención quirúrgica o el pronóstico o la evolución. Las consecuencias de romper la dinámica del día a día. Y la baja laboral a veces en algunos de nosotros, estar en un contexto hospitalario. ¿Quién está preparado para esto? Nadie. Estamos totalmente de acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud. Si se rompe ese equilibrio del bienestar en lo físico, mental y social, algo va a pasar en la persona que va a producir este desequilibrio y también en el entorno familiar, en el entorno de amistad y por supuesto en el laboral. Cuando una persona pierde la salud, se altera su rutina,
habitual, entra en una dinámica de desconocimiento y de incertidumbre, y uno se hace preguntas y se dice, no sé qué es lo que está pasando, qué es lo que tengo, qué es este dolor, de dónde viene, por qué será, por qué, y entra en la incertidumbre, ¿no? Y entramos también a veces en crisis, intentando enfrentar esta circunstancia como uno puede, y tomando decisiones, va al médico, va al especialista, ve cómo trata de buscar la solución a este desequilibrio. Y después lo seguirá con un tratamiento cuando regrese a su hogar, pero se va a encontrar con su historia, con su vida, con su entorno, pero en un proceso de crisis que puede haber terminado o no, dependiendo de los resultados. Y esta circunstancia, el familiar también lo percibe, este proceso de incertidumbre, de preocupación, porque no se sabe qué es lo que se está pasando y si es o no simplemente la sintomatología que define. Entonces, acompañar, intentar tranquilizar y animar durante el proceso de espera hasta que lo atiendan y le dan las instrucciones. Esto es importante dentro de la rutina, maravillosa rutina que tenemos y que tenemos que tratar de apreciar y valorar hasta que este desequilibrio se rompe, ¿no? Como dice la Organización Mundial de la Salud. Las cosas negativas no le pasan a nosotros. Nosotros somos los otros de los otros. La realidad es que a todos nos pasan cosas buenas y cosas no esperadas. No son negativas, no son esperadas, no están aceptadas, pero porque no las esperábamos. Y a veces surgen problemas de salud en uno de nosotros o en uno de nuestro entorno, no lo esperábamos, a veces no son buenas noticias, no son buenos los diagnósticos, pero hay que enfrentar a este riesgo que tenemos vital alto, podemos morir como consecuencia de una patología, nos puede pasar, ¿por qué no? Estamos preparados y la verdad que no estamos muy preparados que digamos, pero esto es una de las realidades que deberíamos trabajar. ¿Nos cuesta mucho? Sí, seguramente. A ustedes, a mí y a todos los seres humanos que vivimos, nos cuesta hablar de estos temas. Bueno, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en las próximas. Muchísimas gracias.